Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a María Paula Romo, ministra de Gobierno. Buenos días, ministra, bienvenida al programa. Buenos días, Janet, muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer un panorama lo más amplio posible, digamos, abordando la mayor cantidad de temas que se puedan en el corto tiempo que siempre tenemos, sobre las perspectivas de seguridad y las perspectivas políticas para el próximo año. Empecemos por las leyes que están a punto ya de estar a disposición de los ecuatorianos. El Código de la Democracia, ¿cómo está? Sí, de nuevo muchas gracias, Janet. Algunas reformas legales, sobre todo estas últimas semanas, que yo creo que son tan significativas que podrían marcar una valoración también del año. El Código de la Democracia está en el punto en el que fue enviado al Ejecutivo para ser vetado, ¿no? Una sanción, una objeción, eso es lo que estamos trabajando en los próximos días. Si no me equivoco, la fecha para el envío del veto se cumple el día 3 de enero, así que realmente estamos muy próximos a eso. La reforma al Código Penal debe estar en el registro oficial el día de hoy también. Tenemos pendiente la publicación de la ley económica, de las reformas tributarias aprobadas hace pocos días en la Asamblea Nacional, reformas que también tienen que estar publicadas antes de que se acabe el año por las implicaciones fiscales. Así que ahí yo creo que tenemos pues una parte de decisiones importantes que se han tomado y también, por supuesto, algunos otros pendientes para el próximo año que seguramente marcarán uno de los debates políticos relevantes, la reforma laboral o las reformas en planificación al Código Monetario, las que se separaron de la primera ley económica, por poner unos ejemplos. Justo en este momento, en estos días, se está analizando el incremento del salario básico y se visibiliza la necesidad de tener una ley sobre la mano que haga reformas laborales importantes y que ayuden también a que no haya esta discusión anual. Es absurda, siempre termina decidiendo el gobierno cuál va a ser el incremento, porque pues parte empresarios y trabajadores no logran nunca ponerse de acuerdo. Entonces, la reforma laboral, ¿para cuándo va a estar? Porque yo creo que iban a presentarla en octubre y finalmente no se presentó. Sí, la reforma laboral tiene que estar enfocada principalmente a conseguir empleo. La reforma laboral tiene que estar direccionada, tiene que estar pensada sobre cómo se generan más y nuevas plazas de empleo en el país. Eso es lo que debería enfocar, eso es lo que debería guiar cualquier tipo de reforma. En ese sentido seguimos trabajando. No tenemos una fecha determinada todavía. Hay muchas cosas en el calendario de los últimos meses del año que se modificaron. También yo creo que hemos tenido, sin lugar a dudas, cambios significativos en el escenario electoral, en el escenario social. Lo que pasó en octubre en el país va a ser otro de los hitos de este año y probablemente de los momentos más difíciles que ha pasado la política en los últimos tiempos también. Entonces, una reforma laboral no va a resolver algunos de los conflictos de esta composición tripartita, de los conflictos laborales, pero sin lugar a dudas tiene que estar dirigida a que haya más oportunidades de empleo en el país, lo que sí es un tema fundamental y es algo en lo que va a enfocarse el gobierno, y entiendo yo que tendremos el respaldo en la Asamblea Nacional una vez que entre el debate. Bueno, y hay algunos acuerdos también de una facción de los trabajadores en torno a la necesidad de generar trabajo. Entonces, hay acuerdos en torno a los contratos para los emprendimientos, en torno a algunas eliminaciones sobre obligaciones que tienen estos pequeños empresarios. Es decir, hay algunas bases sobre las cuales ya se puede trabajar precisamente con la mira de generar más empleo. Efectivamente, yo creo que hay una palabra que también fue una palabra clave en la reforma económica: simplificar. Tenemos decenas de contratos laborales cuando más del 80 y pico, 90% de los contratos están en una modalidad. Entonces, simplificar una cantidad de modalidades, una cantidad de reglas, que sea lo más sencillo, no solamente para quien contrata, sino para quien trabaja, para que no se convierta en un problema de reglas distintas, de abogados, de discusiones y también muchas veces de restricciones para las empresas para contratar. Simplificar creo yo que es una de las grandes líneas, y hay otras reformas que se han avanzado mucho en el país, en el debate me refiero, como las que tienen que ver con una nueva manera de regular las pensiones jubilares, para que se conviertan en una especie de fondo propio del trabajador que se acumula a lo largo de la vida en diferentes empleos. Ahí tenemos algunos de los temas, pero todavía creo que nos hacen falta algunos, no solamente acuerdos, sino algunos debates, que el país entre en una discusión
muy sincera sobre cuáles son en este momento cosas que dificultan la contratación y pensado, y es algo que aunque suene trillado hay que repetirlo, tenemos que pensar una reforma laboral no solamente desde el punto de vista de quien ya tiene trabajo. Quien ya tiene trabajo tiene unas reglas que están fijadas para su trabajo, las normas no son retroactivas, es decir, no afectan contratos que estén vigentes. Cualquier reforma tiene que estar pensada sobre cómo mejorar las condiciones para quien no tiene trabajo, para quien busca trabajo, para quien está tratando de emprender un nuevo negocio, y ese yo creo que va a ser uno de los debates claves de este próximo año. Y en ese sentido, y no solamente pensar en quienes más, digamos, en los más grandes empresarios, sino principalmente en quienes más empleo generan para el país, que son las empresas medianas y pequeñas, para quienes, por ejemplo, un incremento de $80 del que están solicitando un sector de los trabajadores suena bastante duro, y no pensar en este sector importante del sector laboral que son las pequeñas y medianas empresas. Sí, creo que el debate sobre las normas laborales siempre tiene que estar acompañado de un debate sobre competitividad, que no es solamente salarios es un componente de esa competitividad, pero no hay cómo desprenderlo del resto de discusiones del país. Por eso yo decía la palabra simplificar, simplificación también tiene que ver con los costos con los que se incurre, por ejemplo, por la cantidad de trámites burocráticos, por los temas tributarios. Se han logrado cosas importantes en esa simplificación en la última reforma que también van en esa misma línea. ¿Cómo hacer? Porque al final del día también es una discusión sobre el papel del Estado. El Estado facilita el trabajo, facilita los emprendimientos, facilita las iniciativas privadas, o el Estado las dificulta y se convierte en un obstáculo y lo que hace es imponer una serie de requisitos adicionales. Por eso, la línea de la simplificación tributaria, de la simplificación de trámites, del gobierno en línea, de la simplificación en los temas contractuales, todo tiene que estar conectado con conseguir mejor productividad, mejor competitividad, y eso tiene que estar conectado con el empleo. Esa va a ser una de las líneas. Ahora, el mayor reto es poder reorganizar o poner orden en las cuentas del Estado para que no disminuir el déficit fiscal. Y en ese sentido, pues, como se tuvo que dividir la ley, ahorita se exige que haya una claridad en torno a cómo se va a lograr esta dinamización de la economía y también sacrificio del Estado para poder reducir sus gastos, que es un punto de vital importancia para lograr pues el dinero que se necesita para el déficit fiscal. ¿Y cuándo se va a presentar las leyes que están pendientes? De acuerdo, no tengo una fecha que podamos en este momento decir con claridad. Hay ministros en cada una de estas áreas. El ministro de Finanzas va a seguir a la cabeza de estas iniciativas, pero tal vez desde el punto de vista de la valoración del de los términos generales, poner en orden la casa. Y creo que siempre es importante mirar desde dónde partimos y hasta dónde hemos llegado, porque también eso es clave para poder decir hacia dónde vamos. Hemos salido de un momento en el que no parecía claro cuál era la situación de la deuda pública, de la deuda privada, cuál era la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Teníamos una serie de ficciones en la economía, teníamos una gran cantidad de distorsiones también. Yo creo que, de nuevo, ¿no?, se han logrado cosas importantes en términos de poner la casa en orden, se han logrado cosas importantes en materia de austeridad, en que el Estado, el gobierno nacional, no puede de manera indefinida gastar más de lo que recauda. A veces, y se usa esto como desde un punto de vista peyorativo, ¿no?, que algunos comentaristas o algunos analistas dicen, esa es una mirada desde el punto de vista de la contabilidad, no de la macroeconomía. Bueno, también nos hacía falta una mirada desde el punto de vista ingresos y egresos, como en cualquier economía. Y una de las señales de eso es decir, cuánto tenemos de recaudación, cuánto tenemos de ingreso, con cuánto cuenta el Estado, el gobierno central, y cuánto puede gastar. Porque un modelo de endeudamiento no es un modelo ilimitado, un modelo de gastar más de lo que se ingresa no es un modelo que se puede sostener, y eso muchas veces nos sirve para comprenderlo la propia economía familiar. En ninguna economía uno puede sostenerse en base de deuda, eso no es cierto. Los consejos que recibió el país sobre que hay que gastar con la tarjeta de crédito, llega un momento en donde la tarjeta de crédito hay que pagarla. Para el país también llegó ese momento, que las cuentas había que pagarlas, que las deudas había que honrarlas, y no me refiero solamente con entidades de préstamo, no me refiero a multilaterales, me refiero a deudas que eran deudas, por ejemplo, con los jubilados,
que este gobierno ha pagado deudas acumuladas incluso de los últimos 14 años, así de antiguas eran deudas con la Seguridad Social, deudas con los jubilados, deudas que ayuden o medidas que ayuden a que algunas deudas difíciles de pagar se compensen, como el tema de los 9,000 estudiantes becarios, que también cuando esté publicada la ley van a tener un respiro para seguir en sus proyectos. Ahora, ¿cómo evalúa usted la lucha anticorrupción? Y ahora viene un año electoral, en donde este tipo de casos en donde políticos de distintas facciones aprovechan para poder visibilizarse más, pero pues a veces la corrupción ahí también como que hace evolución, ¿no? Sí, el tema de corrupción en nuestros países sigue siendo un tema muy importante, sigue siendo un tema al que hay que prestarle atención, sigue siendo un espacio por donde los recursos que deberían estar destinados a otro tipo de metas, de objetivos, se van. Pero, de nuevo, hay que mirar de dónde partimos y hacia dónde vamos. Hace 4 años, las personas que nos gobernaban nos daban clases diciendo que los actos de corrupción eran un acuerdo entre privados, que no se había probado nada, que el Ecuador era el único país que estaba fuera de tramas muy complejas de corrupción. Hoy tenemos en el Ecuador 22 ex altos funcionarios que están privados de libertad, precisamente asumiendo las consecuencias de actos relacionados a temas de corrupción. 22 ex altos funcionarios, incluido un ex vicepresidente de la República. Esto es importante, es significativo. Hay otros 15 funcionarios que están procesados y que están prófugos en términos generales, y para referirnos solamente a funcionarios de la más alta jerarquía. Ese mensaje, el mensaje de que todos tenemos, en un Estado de Derecho, todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, que no hay actos que queden impunes, creo que es importante en la lucha anticorrupción, comparado con la magnitud, comparado con los escándalos que vimos, que seguimos viendo. Hay personas, hay ciudadanos que pueden sentirlo poco. Nosotros, y lo ha dicho el propio presidente Moreno, muchas veces nos frustramos, nos sentimos frustrados frente a los tiempos de la justicia, a los mecanismos, a las reglas, a los límites para poder recuperar, para poder quitarles los bienes que son precisamente producto de la corrupción, y hay que seguir trabajando en esa línea. El gobierno tiene un proyecto de ley también en la Asamblea para recuperación de activos. Ahí tenemos un camino que transitar, pero de nuevo es siempre importante ver cuál es el camino que ya se ha recorrido, de dónde partimos. Hoy en el país, 22 exaltos funcionarios asumiendo las consecuencias de sus actos vinculados a temas de corrupción. Si bien ahí había un trabajo importante que hacer, que era el visibilizar, comprobar, procesar a los exfuncionarios involucrados en corrupción, y ahí, como usted dice, se ha visto resultados. Quizás todavía se espera muchísimo más de la justicia, muchísimo más de la lucha anticorrupción, pero también vemos que en el transcurso de estos años también ha habido actos de corrupción. Quiero preguntarle sobre algo puntual, porque no he visto reacción del gobierno. Discúlpeme si sí lo ha hecho, pero hay una denuncia de periodística en el sentido de que hay asambleístas relacionados o cercanos al gobierno a quienes se les ha repartido el IES, los hospitales, y yo digo, puede haber corrupción en todas partes, pero no lo acepto, pero tener que visibilizar corrupción en donde se roban la plata de la salud de los ecuatorianos, no lo tolero. No es tolerable para nadie, ni para el gobierno, ni para ningún ciudadano, y de ninguna manera eso es así. Es importante, y nosotros miramos, por supuesto, estudiamos, leemos las denuncias que se hacen públicas. No significa necesariamente que el 100% de su contenido sea cierto, pero prenden unas alertas. Estamos haciendo investigaciones no solamente sobre el tema de la salud. Hay denuncias muy graves y hay contratos que se han dado de baja, hay contratos que se han cancelado, que están en el área de la construcción. El mismo tema de la reconstrucción en Manabí sigue siendo un tema terriblemente doloroso para el país. Todo el tiempo nos encontramos con asuntos que investigar y también con mecanismos que corregir, porque no se trata solamente de mirar en dónde podría haber una denuncia, un caso puntual, sino en dónde quedan mecanismos abiertos, en dónde quedan espacios que puedan ser susceptibles de corrupción, y estamos trabajando en esto. Ninguna de las denuncias la minimizamos, yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Para nosotros todas las denuncias son graves, todas las denuncias nos prenden una alerta y nos obligan a investigar.
No es lo mismo hacer una investigación documentada con pruebas que pueda ser entregada a la justicia que una investigación periodística. Tiene unos tiempos distintos, pero creo que lo más importante es decir que el gobierno no es ajeno a ninguna de estas denuncias, el gobierno no las minimiza y se convierten en alertas que ojalá nos lleven a dar resultados lo más pronto, pero no es aceptable, una lógica de esa naturaleza no es aceptable y por supuesto nosotros no estamos de acuerdo ni tampoco vamos a normalizar una cosa como la que se ha sugerido. Yo esperaría una aclaración en ese sentido, porque pensar que asambleístas tienen repartidos los hospitales públicos del país, como le digo, es intolerable. Digamos, la corrupción es inaceptable en todas partes, pero que se roben la plata de la salud, eso sí, ya es el colmo. O sea, ya es un nivel de inconsciencia que no me cabe en la cabeza. Estoy de acuerdo, hay áreas en donde es todavía más sensible, sin ser mi espacio de responsabilidad, pero creo que también uno de los mensajes que se ha dado en el Instituto de Seguridad Social es precisamente un cambio en el mecanismo para escoger quienes dirigen los hospitales. Creo que ahí tenemos una señal que ya dio el IES. Como digo, al no ser mi área, no sé las fechas exactas, pero hace ya varias semanas se emitió un reglamento para cambiar y para examinar a quienes están al frente de áreas tan sensibles como las áreas de la salud. Preguntas puntuales. ¿Qué pasó con la Comisión Internacional Anticorrupción que se anunció con bombos y platillos? No la vemos trabajar. Sí, la comisión está en un momento de bloqueo, creo yo. Ese momento está dado por la aprobación de sus propios estatutos. La comisión produjo sus propios estatutos, luego los presentó para ser sometidos a la opinión del gobierno. El gobierno está de acuerdo, esta comisión se crea en una especie de convenio internacional con Naciones Unidas. El gobierno ha dado su ok y entendería yo que el estatuto tiene que aprobarse en los próximos días y poder seguir funcionando, pero nosotros como gobierno estamos pendientes de que eso suceda lo más rápido posible. El gobierno ha puesto un gran interés en eso, independientemente de lo que sucede con la comisión o de sus tiempos. La Secretaría Anticorrupción, que fue creada también por el gobierno hace más o menos un año, está haciendo un trabajo que creo que también hay que subrayar, con pocos funcionarios, una institución naciente, porque había antes un equivalente a un ministerio anticorrupción, pero en este momento una nueva institución está haciendo temas importantes más allá del tema de la propia Comisión Internacional. Y hablando de la Secretaría Anticorrupción, ¿tiene todo el respaldo del gobierno? Porque por ahí escuché que la iban a reducir en un 80%, que sería una locura y una contradicción total. Tiene todo el respaldo del gobierno y probablemente va a sufrir recortes como todas las instituciones en el Estado, y acabábamos de decirlo hace un minuto. Una de las exigencias para poner la casa en orden también es un recorte, es una racionalización, y estamos todos haciendo ese sacrificio, todos lo estamos haciendo, y creo que no hay ninguna entidad que vaya a salvarse. Hay cierto tipo de cargos, hay cierto tipo de responsabilidades que sí. Pongo un ejemplo, en el Ministerio de Gobierno estamos haciendo recortes. En la Secretaría de la Política, ahí creo que el recorte fue más del 80%. No se va a recortar en policías, pero sí vamos a recortar en funcionarios. Lo pongo como ejemplo para decir que la Secretaría Anticorrupción, si bien podría sufrir recortes como todas las entidades públicas, no dejará de ser una prioridad para el gobierno del presidente Moreno. Hablemos de las perspectivas políticas. ¿Cómo se ve el gobierno para las próximas elecciones? ¿Están pensando, participarán, presentarán un candidato? ¿Qué se puede decir? ¿Cómo lo ven? Sí, claro que sí. El gobierno, este gobierno y cualquier gobierno en el mundo legítimamente tiene la posibilidad y tiene las condiciones para presentarse en un proceso electoral. El gobierno lo hará, es parte de lo que estamos analizando, aunque como yo lo repito siempre, eso no es nuestra prioridad, ni tiene la mayoría de nuestra energía y de nuestro tiempo, porque tenemos la responsabilidad de gobernar, tenemos la responsabilidad de producir resultados para el país. Todavía hay un año y medio, casi un año y medio por delante de gestión, eso no es poco, pero estamos conscientes de que este próximo año va a estar muy marcado ya por las perspectivas electorales, por el debate electoral. Creemos que es parte de lo que se ha visto en estos últimos meses, ya una discusión en la Asamblea o con otros actores políticos, pensando mucho en las elecciones, en lo popular, en las encuestas,
Para nosotros como gobierno esto es una realidad de la que tenemos que estar conscientes, pero nos quedan 18 meses de gestión, 18 meses en los que hay muchos resultados todavía que lograr. También para nosotros es un momento de cosecha, de los sacrificios, de poner la casa en orden, de recuperar la confianza, de recuperar la democracia, las libertades. También creemos que tiene que ser un año en donde mejores resultados se puedan evidenciar, los temas de inversión, las alianzas público-privadas, la simplificación en materia económica, tributaria, ojalá pronto la simplificación laboral. Entonces, es un año importante, es un año que sin duda va a estar atravesado por el tema electoral. El gobierno va a tener opciones electorales, las va a presentar, pero su prioridad es gobernar. Participar en el proceso electoral es una de sus atribuciones y seguramente lo vamos a hacer. Usted dice que va a ser un año y medio de cosecha, entonces, es decir, que están absolutamente seguros que impactarán, que habrá resultados que cambien en este momento la visión que hay desde ciertos sectores del gobierno nacional, en el sentido de que hay decisiones que se han tomado muy lento, que hay decisiones que se necesitaban que sean un poco más radicales, por otro lado se toman decisiones radicales, todo el mundo protesta, es decir, hay todavía como un caos, pero ¿usted ve claridad? Sí, yo creo que esta etapa, que ha sido una etapa de transición, ha sido una etapa muy importante para el país. ¿A qué transición me refiero? No es la transición de un gobierno al otro, es la transición de un momento autoritario, que creo que eso también hay que decirlo, a un momento de recuperación democrática. Es la transición de un gobierno de concentración de poderes a un gobierno de separación de poderes, a un estado de equilibrio entre los poderes, de un sistema de pesos y contrapesos. Es la transición de un régimen opaco, sin transparencia, a un régimen que trata de poner la casa en orden, que se relaciona con la transparencia, con la lucha anticorrupción, que aplica la ley independientemente de quién se trate. Es la transición de un momento de mucho silencio, en donde no podríamos haber dicho ni haber discutido una denuncia ni en la prensa, en donde había periodistas procesados, en donde había periodistas a los que se les pedían indemnizaciones millonarias por escribir un libro, a un régimen de libertades, en donde la crítica está al orden del día. Usted lo decía hace un minuto, hay quienes critican al gobierno porque tiene que tomar decisiones más radicales, hay otros que lo critican por tomar decisiones radicales, pero el ambiente para la crítica está aquí y ese es el ambiente para la democracia. Por supuesto que venimos de un periodo en el que todo parecía más ordenado y más tranquilo porque el gobierno tenía un control sobre la Asamblea y sobre otros poderes del Estado y además inclusive sobre la opinión. Lo que estamos viviendo es un momento de debate, de crítica, pero también de recuperación democrática y esa es una transición que tiene que completarse también. No solamente es una transición de un gobierno a otro, que finalmente todos los gobiernos lo son, es una transición de un momento a otro y cuando nos vemos en el ámbito regional, creo que también hay mucho que analizar. En el ámbito regional también podemos decir es una transición que nos aleja del modelo venezolano y nos acerca a un modelo más democrático. ¿A cuál? Eso es parte del debate y probablemente a un modelo por definirse en una región convulsionada, no solamente en el Ecuador. Hemos tenido años difíciles, es la región entera que está pasando por un nuevo momento democrático, por un nuevo momento económico y también recuperándose del gran impacto de gobiernos involucrados en tramas de corrupción que han puesto en entredicho los propios sistemas democráticos. Es muy temprano para hablar de candidaturas, pero el gobierno ya está visibilizando cuáles podrían ser sus candidatos. ¿Ya hay una lista, unos opcionados? ¿Se ha hablado de eso? Me quedo con su primera observación. Es muy temprano para hablar de candidaturas. Para nosotros todavía es muy temprano para hablar de candidaturas. Como lo he dicho, el gobierno tendrá opciones electorales, las va a presentar, es parte de sus facultades, pero esa no es nuestra prioridad. Tenemos 18 meses de gestión por delante y, por supuesto, también esa gestión va a marcar ese año electoral. Por último, el tema de seguridad. Venimos de un paro en donde se visibilizó una organización o una presunta organización en pues determinados sectores de la población muy violentos, listos para reaccionar en momentos de caos, de crisis, que no solamente se vio aquí, se vio en Chile, se vio en Bolivia, es decir, hay como una organización, se dice que puede estar financiada por Venezuela, por Cuba, pero ¿cómo se está preparando? ¿Cómo ven la Policía Nacional? ¿Cómo está las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se ven? Y la política, sobre todo, frente a la inseguridad en general. Sí, hay diferentes dimensiones, ¿no? Hay diferentes dimensiones.
Desde el punto de vista de la seguridad criminal, la policía tiene buenos resultados este año, a pesar de que vemos un incremento de la violencia en todo el continente. Este es también un fenómeno que hay que analizar y al que hay que responder, pero la policía tiene resultados, tiene productividad este año. Creo que eso en las próximas semanas, y estamos en esa evaluación, habrá que marcarlo, no solamente en tema de desestructurar organizaciones delictivas, pero en incautación, toneladas de estupefacientes. Nos hemos puesto al día con la destrucción de drogas, estamos haciendo recuperaciones y destrucción, pero la policía también este año en materia de seguridad ha enfrentado nuevos escenarios. El tema de la minería ilegal crece como un fenómeno de inseguridad aquí y en otros países del continente. En el Ecuador tuvimos el gran operativo de Buenos Aires, pero es solamente un indicador de que ahí se abre un nuevo conflicto de seguridad. La seguridad interpersonal o la violencia interpersonal, yo creo que también tenemos que mirarla. No es la violencia de la que se encarga la policía, pero es la violencia en la que la sociedad se mira al espejo. Hemos tenido en estos días casos realmente para helar la sangre sobre la violencia a la que están expuestas niñas y mujeres, por ejemplo. Ahí tenemos un gran desafío que no es solamente policial, es como sociedad, pero para pasar revista por diferentes aspectos de la seguridad. Terminando en la pregunta que se relaciona a la violencia organizada o a la violencia urbana organizada que vimos algunos brotes en el país en octubre. ¿Qué es lo que tenemos en perspectiva para los próximos meses? Primero, yo creo que octubre nos deja grandes lecciones como sociedad y como fuerzas de seguridad. También, desde ese punto de vista, el gobierno está trabajando en diferentes respuestas, en la que tiene que ver con la seguridad, pero también en la que tiene que ver con la atención de política pública, en la que tiene que ver con la política pública, ustedes seguramente lo habrán visto, pero el gobierno está desplegándose para atender a cada uno de los rincones del país y evitar que las personas que están en la situación más vulnerable se conviertan de alguna manera en víctimas de una manipulación violenta. Pero quienes han participado en la violencia organizada tienen que responder por sus actos. Creo yo que eso todavía está pendiente, han pasado 2 meses apenas, son 2 meses que para la justicia lamentablemente es un tiempo corto, pero el financiamiento de esas actividades violentas, la diferente responsabilidad en la participación de cada uno y por supuesto la responsabilidad política también es uno de los pendientes para evitar que un escenario así se repita. Desde el punto de vista de seguridad, también Policía y Fuerzas Armadas estamos mejor y más coordinados frente a un escenario que no nos resultaba para nada predecible hace pocos meses. Me quedo con eso. Realmente hay muchos temas que hay que desarrollarlos mucho más, ya habrá tiempo, pero pues ya será el próximo año. Así será. Muchas gracias, ministra, por estar esta mañana. Felices fiestas, Janet, para usted, para quienes nos siguen.